Iniciamos el programa de hoy día con el señor Jorge Villacorta Carranza. Él es candidato al Congreso por Perú Posible. Vamos a tratar el tema electoral, que es lo que está de moda y lo que todo el mundo habla. Va por el Perú Posible, va con Toledo. Toledo ya la primera vuelta la ganó, según los periódicos. La gente habla de la segunda vuelta y eso, que se puede llevar a sorpresa, ¿no? No, yo creo que, en primer lugar, saludar a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. El presidente Toledo, como en Perú Posible, trabajamos con humildad, con muchísima responsabilidad y sabemos que el verdadero escrutinio es el 10 de abril. Claro. Efectivamente agradecemos las muestras de cariño hacia el presidente Toledo, pero hay que trabajar permanentemente, no solamente hasta el día de las elecciones, sino si la población, el soberano, el mandante, el dueño del poder, que es el pueblo, nos da su respaldo, seguir trabajando para efectivamente llevar adelante nuestras 450 propuestas del plan de gobierno, y así como se hizo un buen gobierno, por supuesto no exento de dificultades y de problemas en el periodo 2001-2006, hacer un gobierno que lance el Perú adelante. Creo que el Perú ya tiene que encarrilarse en una dirección de prosperidad y desarrollo para todos los peruanos. Pero hay que hacer fuerza para ver si se llega al 50%, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con todo ahínco. Yo creo que el 50% es una posibilidad. La población, cuando en las calles visitamos sobre todo los asentamientos humanos, dice: ¿para qué estar en procesos electorales permanentes cuando lo que tenemos que hacer es dedicarnos a trabajar? Y está claro que hay un respaldo a la candidatura del presidente Toledo de Perú Posible, así que ¿para qué seguir gastando recursos y tiempo en nuevas elecciones cuando ya definido el próximo gobierno se puede empezar a trabajar, a diseñar ya las políticas y empezar a hacer realidad los compromisos del plan de gobierno? Cada punto significa 80.000 votos, ¿no? 30 puntos son 2.400.000, ¿no? Ya es una imponente cantidad que fácilmente se pueden conseguir unos 80.000 más, 90.000 más, y seguir llegando a los 50 para acabar la cosa ahí con la primera vuelta, ¿no? Efectivamente, tenemos un gran respaldo en Lima, pero también en todo el Perú. El presidente ha estado viajando Piura, Puno, Arequipa, Cusco, todo el Perú, un gran respaldo, tanto en el área urbana como en el área rural, porque tenemos una propuesta que es coherente. El tema de la educación es una revolución en la educación, que no solo, como nuestros adversarios han querido desfigurar el planteamiento, no solo es aumentar el sueldo de los maestros, porque un maestro gana 900 soles. Cuando nosotros duplicar el sueldo de los maestros no es una millonada, es 1.800 soles, porque en realidad pues los productos, sobre todo de primera necesidad para llevar, se han duplicado. Y eso no es ninguna especulación, porque las amas de casa que nos están viendo pueden averiguar y lo saben perfectamente en el día a día cuánto estaba el kilo de fideos y cómo está ahora, el arroz, el azúcar, el pollo. El pan, efectivamente, el pan está en el doble, pero el pollo también. Nosotros lo dejamos en 3 soles, está en 6 soles, el arroz lo dejamos creo que en 1 sol. Pero el pollo y los otros productos suben y bajan, suben y se acomodan. El pan subió y se quedó. Se quedó así. Son 20 centavos. ¿No? Pero también, por ejemplo, en el primer gobierno nosotros llamamos el Fondo de Estabilización para el Petróleo. Cuando suben los precios, el precio del petróleo, pero cuando baja, entonces mantienes el mismo precio para hacer un fondo. Entonces cuando sube, con ese fondo estabiliza el precio. Igual se puede hacer con el trigo. Ese es un planteamiento que está justo en nuestro plan de gobierno y que el presidente Toledo lo ha hecho público. Pero no solamente es una revolución en la educación duplicando el sueldo de los maestros, sino mejorando la capacitación, las calificaciones de los maestros, becas para los estudiantes. Eso lo hacen prácticamente todos los países del mundo. Los mejores alumnos, sean de una situación económica limitada o no, tienen posibilidades de becas para irse a estudiar al extranjero. El segundo tema central de nuestro plan de gobierno es estabilidad económica, precios bajos, preocuparnos de la canasta familiar. Los adversarios también dicen: no, eso es imposible. Sí es posible, porque en el primer gobierno se demostró. En esos 5 años hubieron países que tuvieron inflación anual del 40-50%. Nosotros tuvimos una inflación cerca a 0 en esos años, por eso estabilizamos los precios, porque se manejó la economía con responsabilidad. Y el tercer punto, que es central, es generación de empleo a través de la pequeña y la mediana empresa, creando el Banco de la Esperanza, que no va a ser un banco burocrático, sino con los trabajadores y los fondos de COFIDE y del Banco de la Nación, se crea el Banco de la Esperanza para darle líneas de crédito a los pequeños y microempresarios. ¿Y COFIDE pasaría a ser un banco de primer piso o seguiría? Se quedaría como COFIDE, pero los recursos para el Banco de la Esperanza de ahí saldrían, y el mismo personal. Entonces no se genera burocracia, pero sí se genera un palanqueamiento financiero para los pequeños y microempresarios,
porque en el Perú el 90% del trabajo se da en ese rubro, en pequeñas, micro y medianas empresas. Claro. 90% del trabajo. Son millones de personas que trabajan ahí. Millones de personas, claro. Y constituyen aproximadamente el 40% de toda la producción nacional. ¿Ves? Ah. Es el esfuerzo de nuestros emprendedores, el esfuerzo de los parques industriales, de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, de Lima Norte. Incluso del parque industrial de Villa El Salvador están hasta exportando muebles. Por supuesto, Gamarra, ajá, ¿no es cierto? Entonces es el trabajo y el esfuerzo del peruano que normalmente sale de abajo, sí, que no se da por vencido, que lucha permanentemente, enfrenta la vida y que va creciendo. Es el nuevo Perú. Y hay magnates ya también, que usted ha dicho el tema de los muebles. El candidato nuestro en Villa El Salvador, que ahora es alcalde de Villa El Salvador, es el más grande fabricante de muebles del Perú. Y vino de Apurímac como sin nada, ¿no? Una mano delante de otra atrás. Exactamente, y empezó haciendo sillas, empezó a hacer sus mesitas, y ahora tiene un emporio realmente. Capital considerable. Ahora, en educación hay un tremendo problema que hasta ahora no se resuelve, son las regiones alejadas, en la sierra, en la puna, que hay colegios unidocentes, ¿no? Que tienen un solo profesor para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y media, que es dificilísimo, y aparte alumnos que viven muy distantes y que algunos caminan hasta 5 kilómetros para llegar al colegio. Esto se soluciona muy fácilmente con un poquito de imaginación y de inversión, llevando un bus que pueda recoger a los alumnos, ¿no? Y los lleva al colegio. Tiene sus clases, todo, y luego, a la hora que termina, los devuelve por el mismo camino, un recorrido. Efectivamente, en el área rural esos profesores dicen profesores de miércoles, porque solamente van los miércoles. Porque entre que van y regresan. No. El respeto al magisterio es lo más grande. Nosotros somos defensores del magisterio, pero de miércoles porque en ir y regresar, digamos, de movilizarse, en ir a su sede y movilizarse, normalmente estaban los miércoles. Claro. Nuestro planteamiento en el plan de gobierno es ponerle una vivienda al costado del colegio, claro, para que tenga una presencia permanente todo el tiempo. Efectivamente, dar facilidades, porque el mismo presidente Toledo me dice de que cuando él iba al colegio tenía que caminar creo que 5 a 6 kilómetros para llegar al colegio y otros 5 kilómetros para regresar. Y ahora sigue igual. Sigue igual. No puede ser, pues. No puede ¿Cuántos ser. años han pasado? Efectivamente. Entonces, una solución es esa. Una solución es esa, y poner una vivienda al costado del colegio, porque el profesor en las áreas rurales no solamente es un profesor de docencia, es un líder de la comunidad. Entonces, alrededor de su liderazgo se desarrollan muchísimas alternativas y posibilidades. Por ejemplo, cuando yo estaba de viceministro de Construcción y Saneamiento y empezábamos a armar sistemas de agua potable y desagües en el área rural, el profesor es un eje de coordinación para darle sostenibilidad al proyecto. Ahora, justo que estamos en campaña y visito los asentamientos humanos de Lima, Jicamarca, el anexo 22, Nievería, Cerro Camote, donde no hay agua y desagüe, y donde dentro de mi propuesta de ir al Congreso es impulsar y legislar en este sentido, servicios públicos de calidad a precios justos. Y cuando hablo de servicios públicos de calidad me refiero a ese millón de limeños que no tienen agua. Claro. Y me refiero también a nivel nacional. ¿Y sientes en Lima cómo será en provincias? En provincias es muchísimo peor, porque en el área urbana el 25% de nuestra población no tiene ese servicio. Y en el área rural ya es el 50% es terrible. Entonces, en esos asentamientos humanos, como por ejemplo el esquema de Cajamarquilla, allí se trabaja con la comunidad. Se va a hacer la inversión, se va a dotar de agua y alcantarillado a la población, pero hay que trabajar con la comunidad para que defienda su obra. Y nosotros tenemos un planteamiento, que la misma población de Nievería, de Cajamarquilla, del anexo 22, de Villa María del Triunfo, de Puente Piedra, hay profesionales. No, pero ellos pueden trabajar. Belaúnde lo hizo. ¿Se acuerdan de lo que se llamaba Cooperación Popular? Cooperación Popular. La gente del lugar ponía la mano de obra y el gobierno ponía los materiales con un ingeniero que... Entonces, eso hay que hacerlo. Ahí tenemos nosotros los apristas llegan y no, se olvidan además lo de ellos. No puede ser. Pues, tenemos una propuesta ahí para que los profesionales de la zona sean los supervisores. Así es. Porque ahí hay ingenieros sanitarios, hay ingenieros civiles, hay maestros de obra. Entonces, en vez de que venga un consultor y a veces se amarra con el contratista y le baja la calidad de la obra, del tubo, de las instalaciones, ellos mismos, porque es su obra, ellos van a ser los beneficiarios. Los beneficiarios, exactamente. Bueno, esto del ómnibus, téngalo presente y hágalo, porque también, le digo, se podría aumentar, quizás se aumentaría de hecho,
la cantidad de alumnos que vayan al colegio, porque muchos no van por la distancia. Así es. Muchos se quedan. Los más resignados, los más empecinados, caminan los 5 kilómetros como Toledo, que llegó a ser presidente. Los más recios. Pero no todos llegan a ser presidente. Los más recios, claro, se da cuenta. Muchos se quedan, prefieren no quedarse con papá, con la mamá, o el papá que se quede cuidando. Pero si ve que el vecino envía a su hijo en un ómnibus del colegio y que el ómnibus lo trae y todo, y dice, bueno, ya, también es padre. Y dice, ¿por qué por mi hijo no hago lo mismo? Exactamente. ¿No? Ahora, cuando hablamos de la educación, tenemos que hablar también de la salud y la alimentación, porque ¿qué puede aprender un niño que ha caminado 5 kilómetros, 3 kilómetros, está 5 metros, ha tomado de desayuno un té, ¿no? Y llega a dormir? Claro. O si no tiene una asistencia social, no tiene una seguridad social. Entonces tienen que ir de la mano. La educación, la salud y la alimentación. Pero todo eso viene cuando hay una masa de alumnos. Claro. ¿De qué salud habla usted si no hay alumnos, si hay 2 o 3? ¿De qué educación habla con un profesor para 5 años? Oye, usted es un topo de pelo. Es simplemente decir, yo fui al colegio. Pero y ese es parte del problema de la migración hacia Lima. Y entonces se abandonan, digamos... Porque no tiene. Pero si tienen un ómnibus que lo lleve y lo trae y va a ser su año, el hijo lo deja. Se espera. Claro. Se queda el año ahí. ¿Ya? E incluso si van ahora 20 alumnos, van a ir 100, 200, van a ir. Le garantizo. Yo le garantizo que de ese capital humano sale un próximo presidente del Perú, porque la capacidad que tiene... Ya tenemos uno ahí que ha salido por ahí. Tenemos uno, efectivamente, pero podrían haber muchísimos más con esa llegada, con esa visión. Con esa que no toman etiqueta azul. Alejandro tampoco. Eso fue un se lo colgaron Montesino, ¿no? Qué grande. Y ahora pero que para eso están buenos. Acá para estudiar. García está tomando eso, y eso creo que es muy García negativo. No puede hablar mucho porque él es el único globalizado de este país. ¿Lo ha visto cómo está? Es un globo, ¿no? El único globalizado es él, así que por favor. Además se pasó 10 años en París tomando el champán ahí. Muy bien, señor. Ha sido un gusto y un placer tenerlo por acá y les deseo suerte. Sé que van a ganar, ya están ustedes en un plan bastante lógico de ganadores, pero hay algunas cositas como esta que hemos conversado y ojalá esta idea que ha salido de acá usted la haga y la ponga en el plan de gobierno. Y otro tema que es fundamental también es el techo propio. Cuando estábamos de viceministro de Vivienda, creamos el programa Techo Propio, hicimos 125.000 viviendas. En este periodo vamos a hacer 500.000 viviendas, porque esa es una opción para las familias jóvenes, familias que tienen ingresos mínimos, que ganan 600 soles. Tuvimos hace poco, en el primer programa que hicimos de Techo Propio en Martinete, Barrios Altos, 140 soles la mensualidad que paga esa familia. ¿Qué son? Trabajadores que muchos de ellos, algunos venden periódicos, otros tienen su puesto de jugo, otros son informales. Y así se van formalizando. Se acostumbran a tener un crédito y a cumplir, a pagar. No, la puntualidad, o sea, la morosidad en lo que es techo propio es ser casero. La gente cuida su casa, paga sus 140 soles y tiene un lugar digno para vivir. Y eso llevarlo al campo después también. Hay tanto por hacer en este país. Muchísimo. Por ejemplo, tenemos que tener el tipo de vivienda rural, porque mantener siempre el ecosistema y integrarse, digamos, a la geografía, integrarse al paisaje de la casa con una huerta, ¿no? Casa y huerta. Casa productiva. Para el campo, ¿no? Casa productiva. Pues todo ese terreno es... Ese punto también queremos hacer aquí en Lima, aunque parezca mentira. Por ejemplo, en Huaycán, en Manchay, que es arenal, existen lo que se llaman las aguas grises. Las aguas con que nos bañamos, lavamos la ropa, los platos. Esa agua no es excreta. Entonces, esa agua con un filtro de grasas puede reusarse precisamente para hacer biohuertas. Claro, son aguas servidas que se usa para el cultivo. Y ni siquiera serían servidas, sino el agua con que nos bañamos, el agua con que no son excretas, esa agua pasa por un filtro, sobre todo de grasas, y se reusa en la tierra. ¿Para qué? Para hacer biohuertas, para sembrar, para hacer de Huaycán, de Manchay, áreas verdes, bosques, que nos está faltando. Puede ser. Porque el tema del agua, por supuesto que es esencial para la vida, pero es fundamental. Cuando uno tiene agua y siembra su huertita, tiene su jardincito, se integra a la sociedad, se considera parte del sistema, se reduce lo que estamos viviendo ahora, la inseguridad ciudadana, porque al considerarse ya incorporado en la sociedad, tiene otra actitud ante la vida. Claro. Oiga, aquí lo que hace falta es gente con ideas, y con pensamientos y trabajadora, que lleve las ideas a la realidad. Exactamente. ¿Ya?
y comencemos por el lado de educación, que es el motor del desarrollo. Y es nuestro eje en el plan de gobierno. Encantado pues de haberlo conocido. Gracias. Usted va al Congreso. Voy al Congreso por Voy a votar por usted, a pesar que el voto es secreto. Por Perú Posible. No, votaré porque usted es un hombre de ideas y que piensa hacer por el pueblo muchas cosas que son necesarias. Fundamentales. Y ya trabajó en eso, ya hay una experiencia. Hay una experiencia. Tiene usted un cartel. Pero no se olvide, el bus. Hay que poner el bus. El bus va a duplicar la población, ¿no?, que estudie en la Puna, en esos sitios. Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.